Buenos días, buenas tardes amigos de Voy Bien. Mi nombre es Celeste Parra, soy psicóloga especialista en terapias de tercera generación y hoy estamos con Lucía Bacareza, que ella se va a presentar también y es especialista en terapias de tercera generación. Y juntas tenemos un tema muy especial para hablar, que es los pensamientos intrusivos y cómo poder abordarlos con mindfulness. Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Celes, por la presentación. Em, bueno, yo soy también terapeuta junto con Celes del equipo de Voy Bien. Soy terapeuta contextual. Específicamente hago terapias como DBT, ACT, CFT, que es una terapia centrada en la compasión. Y también, ¿no? Tengo un amor particular por el mindfulness y utilizamos mucho las herramientas. Justo las dos estamos especializadas en mindfulness y bueno, compartimos eso dentro del equipo, por eso también estamos acá. Y queremos aportarles herramientas para cómo lidiar con los pensamientos intrusivos, cuando estos pensamientos nos visitan, cómo hacer para cortar con la rumiación, cómo hacer para cortar con, con ese contenido que se adelanta y que nada tiene que ver con lo que está pasando en este momento. Y bueno, hay un montón de investigaciones que aportan que las estrategias del mindfulness reducen la rumiación y reducen el pegoteo con los pensamientos intrusivos, así que no nos parecía menor que podamos brindarles ese conocimiento. Así es, totalmente de acuerdo con Lu, que un poco las mejores formas de afrontar este tipo de pensamientos que suelen ser muy desagradables, de un contenido completamente negativo para nosotros y que las personas lo viven con un gran monto de angustia. Una de las herramientas que más ha dado eficacia últimamente es el mindfulness, porque no se trabaja desde esta esfera de cambiar el pensamiento, de eliminarlo o de evitarlo, que ha sido muy común a lo largo de la historia de la psicología. Como ha ido evolucionando, es una ciencia relativamente nueva, hemos ido utilizando todo tipo de técnicas para afrontar y para trabajar con estos pensamientos. Pero conforme se va puliendo esto que vamos trabajando, nos vamos dando cuenta cuáles son las técnicas más efectivas y en concreto el poder abordarlos desde mindfulness, que es esta atención plena con aceptación, intentando aproximarnos a ellos en vez de evitarlos, es lo que mejor resultado da. Tal cual. De hecho, Y, perdón, Cele. no, 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 tranquila, habla, Sí, habla. sí, ¿qué vas a decir? No, decía que para adentrarnos en el tema, Ujú. te iba a preguntar que si habías tenido alguna vez un pensamiento intrusivo de contenido desagradable o cuál fue tu contenido mental más desagradable. Sí, me encanta la pregunta. Quiero responder una cosita antes a lo que venías Sí, diciendo, ¿no? Esto de que antes no lo estoy evitando, ¿eh? Te lo voy a decir. sí, sí, sí. Em, bien. Em, Como bien dijiste, Celes, ¿no? Antes se le daba mucha importancia, incluso los mismos terapeutas, ¿no? Hablando de otras generaciones, otros, en realidad, tipos de terapia, como tienen más que ver por ahí la TCC o la terapia cognitiva, no porque esté mal, le hicieron un montón de aportes, incluso uno utiliza un montón de aportes desde ese tipo de terapias, pero se centraba más en modificar el pensamiento, ¿no? Se pensaba que las personas pensamos mal, con muchas comillas, o pensamos de forma distorsionada, ¿sí? Pero la realidad es que las personas no pensamos mal. Los pensamientos son sensaciones del cerebro que aparecen de acuerdo a eventos externos, internos y también experiencias pasadas, ¿no? Y siempre emociones que nos intentan proteger. Entonces, no es que pensamos mal las personas, ¿no? El problema que se vio era que los terapeutas se encargaban de modificar mucho tiempo esos pensamientos, pero no se terminaba de sanar, ¿no? No se terminaban de resolver los problemas. Entonces, las investigaciones demuestran y los que se dedican em, bueno, a ver, a la parte de investigación y a ver qué es lo que funciona y lo que no, es que en realidad lo que funciona más es el cambio del tono, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo miedo. ¿De qué sirva que me diga, no pasa nada? De Tenés miedo, nada. pero no pasa nada.
¿Me va a bajar el miedo? No. No. Entonces, lo que cambia y lo que parece que es efectivo es cómo cambio el tono, ¿no? Es distinto decir, bueno, no pasa nada, tranquilú, va a estar todo bien, ¿no? No importa el contenido del pensamiento, porque yo puedo decir lo mismo, incluso. Pero lo que sí se va a hacer foco va a ser en el tono, en cómo, en entrenar a las personas para cambiar el tono, cambiar la autocrítica y desarrollar más un tono más compasivo, ¿no? Y no solamente los pensamientos, ¿sí? Y por eso es lo que vamos a hacer es enseñarles también estrategias para defusionarse, correrse de cuando viene el pensamiento y no me pegoteo y no sigo escalando, ¿sí? Bueno, eso era como para responder un poco más a profundizar. Y después voy a responder tu pregunta. Me decía si alguna vez tuve pensamientos intrusivos, ¿no? O si te Sí. quería contar algún pensamiento intrusivo. Sí, sí, por supuesto, porque por más que yo sea terapeuta, no me salvo del cerebro humano. Por supuesto que sí. He tenido y tengo y voy a seguir teniendo, porque no es que vamos a, por más que tengamos estrategias para lidiar con el no pegoteo, vamos a tener toda la vida pensamientos intrusivos, ¿no? De hecho, eh, en el día vamos a tener millones de pensamientos intrusivos. Pero sí, y lo que sí me ha pasado es que también me he poteado por mucho tiempo, hasta que aprendí a, bueno, a cómo fusionarme, a cómo no engancharme, a cómo cortar con un pensamiento y si hay algo que me preocupa resolverlo y no seguir escalando. Pero sí, he tenido y tengo y creo que siempre tenemos pensamientos intrusivos o automáticos, ¿no? Ujú. Que no necesariamente tienen que ver con lo que va a pasar. Y voy a hacer un ejemplo. Me voy a mover un poco porque creo que se ve un poquito más apagado. Acá eh, cambió un poco la dirección de la luz, así que, a ver, ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Sí, un poquito mejor, sí. ¿Sí, Cele? Buenísimo. Bueno, voy a hacer un ejemplo. Ayer yo acá en Argentina trabajo en una fundación que se llama Foro y doy grupos, trabajo, hago DBT y doy grupo de habilidades, ¿no? Y estaba con Luchi, mi compañera mi co-coordinadora también, y estábamos dando las habilidades y me empecé a sentir un poco mal, ¿no? ¿Qué es mal? Voy a ser más descriptiva. Empecé a sentir náuseas, sentía que me bajaba la presión, tenía ganas de ir al baño, ¿no? Y me apareció un pensamiento de vas a vomitar, te vas a descomponer, te vas a desmayar, ¿no? Todo el mundo te Ujú. va a mirar, o sea, uno no, todos esos. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasó? Yo estaba ahí tratando de lidiar con, ay, no, 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 no te sientas mal, no, 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 no vomites, ¿no? Y la realidad es que dije, bueno, pará, voy a respirar, ¿qué estoy sintiendo ahora? Empecé a describir mis sensaciones, siento, por más que eran desagradables, porque estamos hablando de que sentía desvanecimiento y sentía náuseas, ¿no? Y empecé a describirlas y a traer mi mente acá, lo que estaba sintiendo en este momento, a prestar atención a mi respiración, también a darme calma, a tomar agua despacito, a cambiar el tono, ¿no? Y después se fue. Y después a la media hora me encontré comiendo unas cositas de chocolate, ¿no? Sin vomitar. Em, bueno, ese es un ejemplo que se me ocurre como el más reciente y el más relevante. Bárbaro. Bueno, un poco la pregunta era para hablar de esto, ¿no? De que todos tenemos pensamientos intrusivos y vamos a tener pensamientos automáticos porque, tal como lo dijiste, así es como funciona el cerebro y además tener pensamientos es sumamente útil para nosotros. Nos ayuda a ser más creativos, a tener mejores ideas, a anticiparnos, aunque a veces esa anticipación se convierte como en problemática y nos genera bastantes problemas con la ansiedad, pero a per se tener el pensamiento es algo que nos ha beneficiado muchísimo a nivel evolutivo. ¿Qué es lo que sucede? Que estos pensamientos intrusivos suelen ser egosintónicos, que es decir, que están en contra de lo que yo me considero como persona, son estos pensamientos antivalor. Ujú. Entonces, tenerlos nos causa tanto desagrado y tanto conflicto interno que empezamos a intentar reprimirlos, evitarlos, incluso nos peleamos con ellos, los intentamos silenciar y todas estas técnicas al final nos hacen que
reforcemos una y otra vez la mente en esos pensamientos, ¿no? Que estemos dándole vueltas a la atención. Y un poco los más frecuentes, y también ahí voy a contar un ejemplo mío de pensamiento intrusivo, son estos pensamientos de hacernos daño a nosotros mismos o hacer daño a alguna persona desconocida o alguna persona que amo. Esto es un motivo de consulta muy frecuente dentro de las terapias. No sé si te habrá pasado que te encontrás con personas muy angustiadas que vienen con completa vergüenza por haber tenido un pensamiento de este tipo, de contenido negativo hacia algún miembro de su familia o Ujú. hacia uno mismo, y sienten que son el pensamiento, que lo que piensan es igual a lo que son ellos. Entonces, esto te trae un problema muy, muy, muy grande con respecto a tu bienestar, a tu paz y a tu tranquilidad mental, porque si estás todo el tiempo peleándote con algo que te va a acompañar durante toda tu vida, y va a ser un problema, va a ser algo que te incapacite cada vez más. A mí me pasó que antes de trabajar un poco más en lo que es la meditación, lo que es mindfulness, y tal como dijiste, de que todas las terapias al final tienen algo bueno y se han ido perfeccionando y todas hicieron sus aportes, a mí me pasó de que hasta el momento, como me habían marcado siendo paciente en otros tipos de terapia que no estaban tan especializadas en esto de los pensamientos intrusivos, me los había llegado a creer. Entonces pensaba que si tenía un pensamiento de me quiero arrojar por el balcón, es que me quiero arrojar por el balcón, y todo el tiempo intentaba evitar acercarme al balcón, ¿sí? Hacía todo lo posible por llevar mi vida muy lejos y por no estar sola en casa porque viene un pensamiento y me dice que me voy a arrojar por el balcón y me voy a arrojar por el balcón, ¿no? Y esto es súper frecuente. Cuando me animé a decirlo y a expresarlo y también lo empecé a ver en videos y en formaciones, dije, wow, pero de las que me hubiera salvado, porque uno tiene ese pensamiento intrusivo y genera todas las ramas siguientes de por qué tuve ese pensamiento, ¿no? Entonces, de las que me hubiera salvado si alguien me decía, tranquila, esto es normal, y lo tiene casi la mayoría de las personas. Tal cual, Celes, y el sufrimiento que te hubieras ahorrado, ¿no? Y también un poco para eso estamos acá, porque pueden ser pensamientos de todo tipo, ¿no? Desde voy a vomitar, como dije, desde voy a volver a tener un ataque de pánico, desde voy a matar a alguien, desde me voy a hacer daño, desde me puedo matar, de me voy a matar, y sí, ¿qué pasa si un día me quiero matar? O pierdo el control, me vuelvo loco y pierdo el control y me hago daño y hago cosas que no quiero, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, y eso es muy importante pensarlo y que también, en realidad, pensémoslo 2 segundos. Es protector, que si a mí me aparece un pensamiento, tenerle miedo y a tratar de evitar cosas para poder evitar a lo que le estoy teniendo miedo, ¿no? Es puro impulso de vida, ¿no? Claramente ahí vos misma te estabas protegiendo, ¿no? A ver, si por ahí tendrías un perfil más impulsivo o si incluso no te importara tu vida, no hubieras dejado de evitar. El Ujú. asunto es que eso, por tener un pensamiento, no hace a que las personas hagamos ese pensamiento, actuemos ese pensamiento, porque nuestros pensamientos no son los hechos y no somos no somos nosotros, ¿no? No muchas veces es lo que sucede y no muchas veces es lo que queremos hacer, ¿no? Obviamente que también esto no quita que, por favor, ¿no? Porque a veces hay situaciones donde aparecen los pensamientos de quitarse la vida y eso sí, siempre hay que hablarlo, siempre hay que hablarlo. Si a ustedes les aparece un pensamiento, no necesariamente directamente, eh, o desde el miedo, o desde el no quiero vivir más así, o me gustaría desaparecer, o hubiera sido mejor si no hubiera nacido, ¿no? Desde de la manera que sea, siempre háblenlo, no solamente por todo lo que sucede a veces que terminamos evitando cosas, porque a Ujú. veces, bueno, un profesional puede también evaluar si hay riesgo o no. Y nos puede Claro. contar si hay riesgo o no, si va más por el lado de que estamos en riesgo o va más por el lado de, bueno, es una cuestión más obsesiva que me agarré de un pensamiento, tengo miedo y entonces evito hacer cosas y ahora me alejo de mi vida, ¿no?
Porque es verdad que están esas dos alternativas. No es que siempre que Sí. pienso es porque no lo voy a hacer. O el mito de las personas que lo dicen no lo hacen. No, esos son mitos. Ujú. Pero Sí, sí. Ujú. no, perdón, que te iba a hacer esta aclaración o esta aportación, mejor dicho, antes que Sí, pasemos al tema, de que coincido 100% en esto, de que debe evaluarlo un profesional y sobre todo si está formado generalmente en estas últimas técnicas de cómo abordar este tipo de pensamientos, sí, porque a mí me pasó como profesional que acompaña a estas personas que tienen este tipo de pensamientos intrusivos, de recibir alguno que otro consultante con un pensamiento intrusivo, distinto es esta ideación suicida que estabas comentando, pero ahí es donde el profesional puede evaluar la diferencia, ¿no? Que tal venía cual. de otro tipo de terapia donde lo habían evaluado como riesgo suicida y le habían aplicado un protocolo para evitar que se quedara solo, que se hiciera daño y todas estas cosas que justamente venía de un perfil con ansiedad y con este tipo de pensamientos que venía desde otro lugar que había aumentado su sufrimiento y su malestar por el temor a que lo hiciera, ¿no? Entonces sí que en esto hay que ser muy cuidadosos. Sí, ¿sabes qué pasa, Cele? Hay gente que no, gente, profesionales que no están formados en poder diferenciar, o sea, en suicidio o en poder diferenciar incluso cuándo hay riesgo y cuándo no. Y a veces Ujú. y puertas para adentro, ¿qué es lo que pasa? Llega un paciente que dice, tengo miedo a matarme, o el profesional se asusta, ¿y qué hace? Sí, Manda una ambulancia, ¿no? Hace toda una estructura para que la persona. Y ahí es porque está actuando desde el miedo y desde el conocimiento. Entonces, eso es una falta gravísima a nivel profesional. Por eso es tan necesario que los profesionales nos entrenemos también en evaluar y en poder diferenciar cuándo hay riesgo o cuándo va más para el perfil de una cuestión más ansiosa y del temor a poder hacerlo, mm, ¿no? Cuando ese pensamiento está teniendo una función, una determinada función, ya sea para intentar resolver algo, como puede ser quitar malestar, o cuando es porque me apareció eso, porque alguien me contó que se mató, porque alguien me contó que tiene este pensamiento, y entonces, yo también tengo miedo, y si yo lo hago, ¿no? Es totalmente distinto. Por eso es muy importante, ¿no? Poder diferenciarlo. Y también, a veces cuando estamos en esa mezcolanza, acercarse a algún profesional para que le pueda hacer una evaluación, y por ahí un profesional que sepa de la temática también, ¿no? Por ahí las dos estamos dispuestas a em, por ahí, bueno, dispuestas y capacitadas también ambas para poder diferenciar cuándo hay un riesgo suicida y cuándo no. Em, Poder, bueno, consultar para evaluar si, cuál va a ser la intervención, porque de acuerdo a la evaluación van a ser los pasos a seguir. 100%. Eh, Bueno, para eso, para evitar sufrimiento, para evitar el sufrimiento que por ahí también se les tuvo, que en tu caso no es porque Mm, tengas un riesgo suicida, sino porque es una cuestión más de pensamiento intrusivo y de temor a, ¿no? sí, Eh, sí. Así Y que que a lo sí. largo de este acompañamiento que he hecho me he cruzado con personas, como decías al principio, ¿no? Personas que tienen miedo a cuando están tomando agua de ahogarse o pensamientos intrusivos de, por ejemplo, vas caminando por la calle y te lanzas en un coche o estás justo comiendo y le clavas como un cuchillo a la persona que tienes al lado. Son Ujú. pensamientos de contenido muy violento, muy negativo y que asustan muchísimo a la persona cuando se fusiona, porque este es un poco lo que hablabas al inicio, ¿no? De que Sí, todos tenemos pensamientos intrusivos, el problema es cuando nos fusionamos con sí, ellos y creemos que tal son cual, reales, que por solo pensarlo se van a volver realidad. tal cual. Y ahí está el problema en realidad, ¿no? O sea, la diferencia. El tema no es el tener el pensamiento. Todos los seres humanos tenemos pensamientos automáticos y generalmente tienen que ver con cosas prohibidas. ¿No? Como catástrofes mundiales, como hacer daño, como hacernos daño, como, bueno, terminar con nuestra vida o lastimarnos, o es esperable, ¿no? De hecho, o cosas prohibidas desde contenido sexual también, ¿no? Sí, Todo lo que se nos prohíbe, vamos teniendo pensamientos automáticos. El tema es que una persona que por ahí no tiene una tendencia ansiosa o a pegotearse con los pensamientos o que no tiene un perfil obsesivo, dice,
me apareció, nada, yo eso no lo haría, listo, y sigo con mi vida, ¿no? Y deja el pensamiento. En cambio, una persona que sí tiene un perfil más ansioso, un perfil más obsesivo, ¿qué hace? Le aparece ese pensamiento y empieza a dudar y a rumar. ¿Y si lo hago? Uy, y no, y tengo miedo, y no pará, y si yo soy capaz de hacer eso, y si me vuelvo loco y pierdo el control, ¿no? Entonces entra en ese pegoteo, en esa fusión, y también deja de hacer cosas que son valiosas. Deja de ir a lugares, muchas veces deja de trabajar, deja de prestar atención, de centrar la atención, ¿no? Bueno, un millón podríamos armar una lista de todas las cosas que las personas dejan de hacer o empiezan a hacer para evitar también. Y ahí va perdiendo logro esa vida, ¿no? Va perdiendo sentido de logro, va perdiendo eh, las cosas importantes que son para esa persona y muchas veces empiezan con síntomas depresivos, ¿no? Eh, bueno, es una bola que es un súper problema. Por Sí, eso y es se muy va importante, retroalimentando. En la medida que lo quiero evitar, se va retroalimentando cada vez más. tal cual. A mí se me ocurrió un ejemplo A ver, que podemos irlo desarrollando juntas para que podamos ir explicando algunas técnicas y algunas intervenciones que hacemos desde mindfulness. me encanta. Entonces vamos a poner el ejemplo de Juan, por ejemplo, que va todos los días camino al trabajo en su coche, manejando, muy tranquilo, y de pronto tiene un pensamiento intrusivo de que se va a se va a estrellar, perdón, contra los autos que vienen de frente, ¿no? Que va a hacer un volantazo y se va a colisionar con otro auto y va a morir o va a matar a las demás personas. Entonces, ¿cuáles son los distintos escenarios que tiene Juan con este pensamiento, ¿no? Y vamos a ir viendo si es bueno o no es bueno. Uno de los primeros que va a hacer es intentar distraerse, que es un poco frecuente que lo utilicemos al inicio, ¿no? La distracción nos puede generar que pongamos el foco de atención en otro lugar, por ejemplo, subo la música o intento hacer matemáticas mientras voy conduciendo y a corto plazo me va a generar un alivio, pero a largo plazo es probable que nunca me enfrente a ese pensamiento. Y si nunca me enfrento a ese pensamiento, si en algún momento me vuelve a visitar, voy a seguir teniéndole miedo y voy a seguir haciendo situaciones de evitación para no de hacerle el no hacerle como, ¿cómo sería esta palabra, no? La difusión de ese Sí. contenido, Ujú. ¿no? Entonces, el siguiente escenario, que ahí sí lo podrías explicar, sería como un poco evitar ese tipo de pensamiento. Tal cual, sí, tal cual, sí. Evitarlo con una función también protectora, porque ¿qué me da? ¿Qué función tiene esa habitación en ese momento? Aliviar, ¿no? O sea, me Sí. alivia a corto plazo, pero ¿qué después, qué termina haciendo? Termina agrandando el miedo, hace que el globo del miedo sea más grande y es como que le voy metiendo más fichas y eso se va agrandando, ¿no? Y cada vez le Ujú. tengo más miedo y cada vez me paraliza más. Si bien tiene una función protectora al inicio, Claro. la evitación tiene una función protectora de alivio. No me contacto con a lo que le tengo miedo, entonces no tengo miedo. Pero después vuelve a aparecer y no es resolverlo de base. ¿No? O incluso no me Sí. enseña a que cuando aparece lo corro y me centro en lo que sí está pasando. Ujú. O en Y protegerme. también y también puede ser no solo evitar el pensamiento, sino las situaciones que pueden generarme ese pensamiento, ¿no? Entonces, si me dio conduciendo o yendo al trabajo, evitar conducir, evitar ir por ese mismo camino, evitar cualquier situación donde esté solo y que no haya una persona controlándome para que no lo haga, ¿no? Como que se va haciendo ese efecto dominó en todas las demás áreas. Tal cual. Y ahí empiezo a depender de otros, empiezo a depender de situaciones, empiezo a controlar y a aumentar mi alerta, ¿no? Porque Mm. entonces, para que yo pueda salir o para que pueda hacer cierta cosa, tienen que haber condiciones, ¿no? Y es como que la persona se vuelve un robot y está todo el tiempo en alerta y eso aumenta el cortisol en el cuerpo, con lo que lleva a aumentar nuestro estrés y la ansiedad Ujú. también. Por eso es que las estrategias de mindfulness tienen evidencia en que reducen el estrés y la ansiedad al disminuir los niveles de cortisol. Bien. Bueno, y otras hormonas que
sería meternos en todo lo que es neurobiología y sería Sí. como, no viene al caso. Y otro escenario muy común, que no sé si también te ha pasado de verlo, es la racionalización del pensamiento o la interpretación catastrófica de que si estoy pensando esto es porque algo me quiere decir, ¿sí? Tengo algún deseo o de matar a alguien o de matarme a mí Sí, misma y por eso lo estoy pensando y como que le empiezo a dar vueltas a eso y bueno, ya ahí me puedo tirar casi todo el día hipotetizando de por qué me vino ese pensamiento, que es una de las peores cosas que hacemos y que es casi de forma automática, racionalizar el pensamiento, porque nos creemos súper lógicos y que todo lo que hay en nuestra mente es producto de nosotros, que estamos dándole vuelta una y otra vez a por qué tuve ese pensamiento, ¿no? Entonces, volviendo a ese ejemplo, puede que vaya conduciendo y tenga ese pensamiento y empiece, uy, ¿qué me querrá decir? ¿Será que me está pasando esto? ¿Será que quiero esto? Y nuevamente aumenta esa sensación de peligro, de miedo. tal cual, sí, tal cual. Ujú. Bien. Y bueno, podemos pasar con un poco a qué hacer, ¿no? A qué hacer cuando aparecen estos pensamientos que van un poco en contra de lo que es la evitación. La evitación, el control, ¿no? ¿Qué te Sí, parece? sí, sí, claro. Sí, buenísimo. Bueno, se me ocurre a mí primero un poco lo que hablo con mis consultantes cuando estas sesiones aparecen. Primero es identificar qué emoción aparece, ¿no? Primero tengo que identificar qué emoción estoy teniendo frente a ese pensamiento, ¿sí? Porque va a variar, depende de las situaciones. Ahora en esta, en la que estamos trabajando, por ejemplo, hay miedo. Los componentes que estamos describiendo de Juan son miedo, ¿no? Y lo que le lleva a hacer a Juan, los impulsos de acción que aparecen cuando tiene miedo, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que tiende a hacer Juan? La evitación, la distracción, la racionalización. Bien, perfecto, perfecto. El chequeo, ¿no? Ujú. El pensar en tengo que hacer esto antes de, ¿no? El rumiar, la racionalización, como dijiste, ¿no? Empieza a hacer todas esas cosas también, ¿no? Y evitar, deja de ir a lugares o tiene medidas de seguridad para ir, tengo que, ¿no? Son Sí, los sí, impulsos de acción del miedo. Ok, muy bien. Bueno, primero tenemos que centrarnos también en lo conductual. Vamos a hablar de lo conductual, qué hacemos conductualmente y después qué hacemos más en cuanto a estrategias más mentales de difusión. Es hacer acción opuesta. ¿Qué funciona para la evitación? La exposición. ¿Y qué es la claro. exposición? Es hacer justamente lo contrario a lo que el miedo me lleva a hacer. Si el miedo me lleva a evitar, me lleva a, antes de salir tengo que hacer tuki, 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 la lista de cosas, ¿no? Antes de hacer esto tengo que, me lleva a rumiar, bueno, justamente lo opuesto. Voy sin hacer todas esas cosas. Corto la rumiación, ¿no? No evito ir, por ejemplo, no evito manejar, ¿no? No evito lo que en ese momento puntual mi pensamiento me lleva a hacer, ¿sí? Ujú. Eso, la acción opuesta, justamente lo contrario, ¿sí? Porque si no, la evitación o las conductas de chequeo y de seguridad lo único que hacen es aumentar ese miedo, ¿sí? Eso es como punto principal. Sí, completamente de acuerdo contigo, Lu, y también a mí me parece fundamental dentro de que vamos haciendo intervenciones y vamos enseñando cómo actuar con ese tipo de pensamientos. Primero, darle como esta pauta de normalidad y tranquilizar a la persona de que es un pensamiento habitual y de que hay muchísimas técnicas y evidencia para trabajarlo, porque eso les genera alivio casi instantáneo, de cuando te cuentan ese tipo de pensamiento y tu cara es como, ok, no es de terror y ay, que vas a hacer algo malo, es como que les genera muchísimo alivio, luego hacerles esta explicación de qué es lo que estamos hablando a lo largo de todo el episodio, qué son los pensamientos intrusivos, por qué los tenemos, para qué los tenemos, y a partir de ahí hacer un poquito más de foco en esto de la difusión cognitiva que lo hemos ido como tocando de a poquito, pero ¿qué es en concreto? Es separarnos del contenido mental, tomar distancia y
comenzar a dejarlo ir, básicamente. ¿Sí? Esto es como una metáfora de las nubes, que es lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces cuando vemos un cielo negro, un cielo tormentoso, con estas nubes que están como muy cargadas, que en cualquier momento va a caer una tormenta, nosotros nos solemos identificar con las nubes, ¿sí? Ujú, Entonces, mientras más tenebrosas son, más nos creemos que somos así y que estamos en problemas. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros somos ese cielo azul despejado y de que por mucho que hayan nubes ahí, siempre va a estar ese cielo azul mm, conteniendo esas nubes. Entonces nosotros somos esa conciencia que contiene todos esos pensamientos y la idea es de que dejemos de reaccionar a ellos y vamos a dejar de reaccionar en la medida que nos entrenamos en técnicas de atención consciente, presente, ¿sí? Por eso acá entra en juego lo que es el mindfulness. Vamos a hacer distintos tipos de meditaciones que tienen objetivos para aumentar nuestro foco atencional y que cada vez nos sea más difícil distraernos, porque acá también está el foco este de me distraigo con todo, ¿no? Siempre estoy divagando en ese piloto automático, no estoy focalizada en el presente y cuanto más divague mental, más aumenta la rumia, más aumenta el pensamiento. Entonces, si logro hacer mi entrenamiento, que sería como una especie de indicar cuando uno va al gimnasio, ¿no? Primero levanta una pesita de 2 kilos, luego va acostumbrándose al peso, luego 5 kilos, luego 10 kilos, lo mismo con la meditación. Al principio muy poquito, tiempos breves, donde la persona pueda tener ese primer contacto, entienda cómo funciona la técnica, para qué lo estamos haciendo así, vea que son poquitos los momentos que vamos a tener la mente casi sin pensamiento, sin contenido mental, porque realmente que cuando hacemos esa mirada hacia adentro nos damos cuenta que tenemos mucho más pensamientos de los que pensamos. Estamos constantemente divagando y eso es una preocupación muy grande cuando hacen meditación, ¿no? De no lo estoy haciendo bien, pienso todo el rato, me distraigo todo el rato, pero no es el objetivo. tal cual. Entonces, luego que hago ese entrenamiento, también lo complemento con toda esta parte que comentabas, de la parte Ujú, conductual. tal cual, sí. ¿Y qué es lo que funciona en cuanto a estrategias de mindfulness, no? Vamos a presentar como Ujú, algunos puntos claves, ¿no? ¿Qué hace que, como teóricamente, lo que hace que podamos defusionarnos, ¿sí? Al no pegote con el pensamiento. Primero, el observar qué es lo que está pasando, ¿no? El observar, ¿cómo? A través de los sentidos. Yo tengo que observar a través de los sentidos, ya sea mis sensaciones del cerebro, ya sea lo que está pasando en el exterior, o sea, mundo externo, mundo interno, dependiendo lo que estamos queriendo realizar, ¿no? O que se haya afectado. Entonces, primero es observar a través de los sentidos, ¿sí? Después es describir. ¿Qué es describir? Es describir, es ponerle palabras a eso que observé, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que en mi pasado, vamos a suponer, ¿no? Que yo tuve ataques de pánico. Entonces, frente a una sensación como una palpitación extra, ¿qué pienso? ¿Y si me agarra de nuevo un ataque de pánico? ¿Y si vuelvo a tenerlo? ¿Qué pasa? Eso no es descriptivo. Eso no está pasando ahora. No es que yo estoy teniendo un ataque de pánico ahora. Entonces, el observar mi sensación, que fue un latido extra, resístele, y poder describir, sentí como mi corazón latió de nuevo, sentí como por ahí el pecho se levantó, ¿no? Describir me aleja de mi juicio, me aleja del pensamiento que tiene que ver con un futuro, no con lo que está pasando en este momento, ¿sí? Entonces, observar a través de los sentidos, ¿sí? Siempre los sentidos, no necesariamente tienen que ser todos los sentidos, pero sí observar a través de algunos sentidos y describir, etiquetar, ponerle palabras a esa experiencia, ¿sí? Y luego, obviamente, participar del momento, de ese momento, estar acá,
centrar en una especie de modo flow, ¿no? O en poder estar presente con lo que sí está pasando acá. Un poco el ejercicio que yo hice cuando les conté que empecé a tener náuseas y empecé a marearme y empecé a sentir ganas de vomitar. ¿Qué hice? Estuve ahí, me acompañé, traté de darme agua, de darme calma, de sentarme, de tomar una postura determinada para darme alivio, ¿no? Eso fue participar. Observar primero qué es lo que me estaba pasando, que no era vas a vomitar, te vas a desmayar, sino observar mis sensaciones y participar en ese momento. Y así pasó. Entonces, observar, describir y participar. Observar a través de los sentidos, describir poniéndole palabras a la experiencia sin juicio en el momento presente y participando en el momento presente como un modo flow, en modo flow con la experiencia de ese momento. Ujú. Me encanta porque también con las iniciales uno se puede hacer como una especie de memo test y recordárselo Tal de estas cual, como las stop, que es la típica de mindfulness que utilizamos, que es tal me cual. tomo una pausa, observo, tomo aire y prosigo, que es una técnica muy utilizada dentro de la regulación emocional. Lo mismo podemos hacer con esta que describiste. Y lo que me también genera muchísima como una especie de match con lo que pienso, es de que el pensamiento en sí no es lo malo o lo negativo, sino es la interpretación que yo hago de ese pensamiento, el juicio que tengo con el pensamiento. Entonces, al hacer esto que comentás, que es describir directamente lo que me está Sí, pasando, de estoy teniendo este pensamiento que voy a vomitar adelante de todos y todos se van a burlar de mí, ponele que lo describo así tal cual, de lo que está pasando en mi mente, sí, no solo la descripción de lo que está pasando en mi cuerpo, también me genera una distancia, porque ahí me estoy dando cuenta que estoy haciendo un juicio y una interpretación de eso que estoy pensando, ¿no? Ya ni siquiera es el pensamiento, sino toda la rama mental que se hizo alrededor de eso. tal cual, sí, tal cual. Y que en parte es, a ver, voy a decir una mala noticia. Vamos a dejar de pensar, de enjuiciar, vamos a dejar de, la mente va a dejar de irse a los peores escenarios, o peores escenarios o escenarios que simplemente no pasan, que no son del presente, jamás. Ojalá se pudiera, pero no. Ojalá, ¿sabes? Lo que nos Claro, ahorraríamos. en un mundo Pero no, ideal, sí, sí. la verdad que no, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es funcional. Si mi mente se adelanta, vamos a suponer, si yo pienso, me puedo quedar sin trabajo, bueno, si yo pienso eso, bueno, voy a hacer lo necesario para cuidar mi trabajo. Si mi mente no se podría adelantar al futuro, no me podría haber recibido, no podría haber hecho las especializaciones que hice, no podríamos planificar al futuro. No habría edificios, no habría profesiones, no habría nada. O sea, realmente tiene una función que eh, nos permite avanzar en la vida. El Claro. asunto es cuando esto no es funcional, porque nos pegoteamos a pensamientos que nos hacen daño o incluso nos termina paralizando o dejamos de hacer o tenemos sufrimiento, ¿sí? De hecho, hay un estudio que me pareció muy interesante de acuerdo a los pensamientos intrusivos y, bueno, cómo se forman el pensamiento y etcétera, que dice que las personas tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día y que solo el 95%, solo, son involuntarios. O sea que solamente hay un 5% que es voluntario. Entonces, el 95% de mis pensamientos son involuntarios. Es un montón, ¿no? Sí, Entonces, sí. es un montón. Sumado a la capacidad de que la mente se adelanta. Por Mm, eso, al vivir una vida más presente y más enraizada en lo que sí está pasando, eh, podemos evitar el sufrimiento también. Pero no en todo, porque planificar qué voy a hacer después me sirve a mí para poder organizar mi día y cumplir con mis metas, ¿no? claro. Entonces,
sí en las cosas que nos hacen, nos dan sufrimiento, o que no descartamos que estamos en peligro, por ejemplo. Claro, 100%. Y un poco para diferenciar de cuál es el abordaje novedoso que propone Mindfulness sobre este tipo de pensamientos, es esto que hablábamos al inicio, no se cambia el pensamiento, no se juzga, no se suprime, Igual, no se evita, sino que se trabaja con aceptación radical sobre lo que está ocurriendo y tal se va cual, aproximando de forma conductual con estas estrategias que comentaste, ¿no? De hacer la acción opuesta, de disminuir esas medidas de seguridad, de ir exponiéndome poco a poco a ese escenario que me está causando temor y desde la parte interna a trabajar en primero observar el pensamiento, lo describo, me expongo y una forma de exponerme también es repetir ese pensamiento, que es una técnica de las terapias de aceptación y compromiso, que es repito el pensamiento durante un minuto a ritmo de una vez por segundo y lo repito, lo repito, lo repito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se va borrando esa huella emocional de la palabra que me causa, o sea, de la emoción que me genera la palabra de ese pensamiento o esa imagen mental también, porque tenemos pensamientos que son más bien palabras y también tenemos imágenes mentales que se te vienen como flashback en la mente de yo haciendo algo que me genera como conmoción y desde la terapia de aceptación y compromiso también se trabaja con esas imágenes. Y un poco el modo de abordarlos es jugar con ellos, ¿no? Que lo que nos causa es el acercamiento, la exposición. Porque si tengo esa imagen mental de que me estoy haciendo daño, por ejemplo, o me estrello contra un vehículo, lo que voy a hacer es tratar como si fuera una película. Lo cambio de colores, le pongo voces graciosas, lo retrocedo, lo adelanto, entonces me la paso mucho tiempo dándole vueltas a ese pensamiento, pero no de forma enjuiciadora, sino como coqueteando con ese pensamiento y me genera que poco a poco le pierda el miedo. tal cual, sí. Repetir, cantar a veces los pensamientos Ujú. es algo también 100%. que funciona. Bueno, obviamente esto es una introducción, todas estas cosas en las que entrenamos con a los pacientes para poder, hay millones de cosas para hacer, de estrategias de difusión. Acá hicimos como un pequeño Pantallazo. acercamiento tal cual, pero sí ambas estamos dispuestas, ¿no? Que si alguno está pasando por algún momento similar o está teniendo pensamientos intrusivos o pensamientos que le están preocupando mucho y no están pudiendo como salir de esa rumia, sí estamos dispuestas ambas para poder trabajarlo en el espacio individual, en el espacio de terapia y poder enseñarle específicamente todas las estrategias que bueno, que funcionan. Así que bueno, también la invitación es esa, ¿no? Como para poder presentar cuáles son las cosas que se están hablando o las cosas que están funcionando últimamente. Y bueno, y dar esperanza también y invitarlos a acercarse a, bueno, al trabajo que vale la pena. Así es, completamente de acuerdo contigo, Lu, de que ambas tenemos espacio en nuestra agenda para poder programar alguna sesión valorativa y poder también trabajar en concreto cuál es el tipo de pensamiento intrusivo y la variedad de técnicas y de intervenciones que se pueden hacer ajustadas a cada persona en particular, Tal cual, porque esto es lo bueno y lo positivo que tiene la psicología, es que se tiene que adaptar en concreto a cada persona y a su tal cual. problemática actual y también al contexto del que viene y del que está inserto, ¿no? Así que hasta aquí un poco lo que hemos comentado de los pensamientos intrusivos. No sé si quisieras hacer algún otro aportecito y si Ujú. no, nos vamos despidiendo para la Sí. próxima seguir hablando sobre esto. No, quería solamente agradecerte a vos, Ele, eh, por este hermoso compartir, por tu tiempo, por tu conocimiento, por también a todas las personas que están del otro lado, también por quedarse hasta acá e incluso escucharnos y bueno, y sí transmitir que estamos acá para acompañar y para trabajar con ustedes y estamos dispuestos también a devolver lo que nos han dado. Así que, sin más que decir, bueno, los saludo y les mando un beso grande.
Muchas gracias, Lu. También aprendí muchísimo de ti y de todos tus aportes. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Espero que nos dejen un comentario, alguna sugerencia sobre algún tema que quieren que toquemos, que expliquemos. Y por supuesto de que lo haremos con muchísimo gusto y seguiremos explicándoles estos conceptos o estas cositas que deberían ser de público conocimiento y nos harían vivir más felices y más plenos, ¿no? Y no con la palabra feliz de estar alegre, sino feliz de plenitud en nuestra vida y nuestro bienestar. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos prontito. Gracias, Ele, y gracias a todos.